...25 de octubre de 2024, Rusia, RT Putin, Rusia y la República Popular Democrática de Corea decidirán por sí mismas si aplican y cómo el artículo de su tratado sobre asistencia militar. Más noticias dentro del medio. Cuba se convierte en país socio de los BRICS. El gobierno de Ecuador admite una crisis sin precedentes tras anunciar apagones de 14 horas. El gobernador de Sinaloa reconoce que no sabe cuándo terminará la ola de violencia. El desenlace de las elecciones en Estados Unidos, el papel de los estados indecisos. Petro desvela qué hará con los nuevos contratos de exploración petrolera en Colombia. La dimisión de Íñigo Errejón por violencia machista provoca un sismo en la izquierda española. Aprietan el cerco. Putin desmenuza cómo empezó la contraofensiva rusa en la provincia de Kursk. Jefe del Consejo Europeo aconseja a la Unión Europea dejar de dar lecciones al mundo. Canciller mexicano afirma que su país es un puente entre Norteamérica y Latinoamérica. La millonaria pauta publicitaria de Novoa para sus mensajes oficiales en Ecuador. Un sonriente Lula reaparece en público tras sufrir accidente doméstico. Argentina evita ser incluida en la lista gris de lavado de activos. Ex enviado del Vaticano en Estados Unidos, Harris es un monstruo infernal que obedece a Satanás. Israel acusa a 6 periodistas de Al Jazeera en Gaza de pertenecer a milicias palestinas. New York Times: sanciones contra Rusia impiden estudiar el calentamiento global. La ex estrella porno Mia Khalifa se burla de los militares de Estados Unidos. China con CGTN. Xi Jinping insta a la Universidad Oceánica de China a lograr más avances en ciencia y tecnología marina. Más noticias en todo el medio del día y también arrastran las de la semana. Xi Jinping realiza importantes declaraciones durante el diálogo de líderes del BRICS. Xi Jinping: hay que promover el desarrollo de alta calidad de la cooperación del BRICS. Xi Jinping urge a los países del BRICS a alzar su voz por la paz y la solidaridad. Xi Jinping regresa a Beijing tras asistir en Kazán a la 16 cumbre del BRICS. Las propuestas de China señalan un camino para iniciar una nueva era de cooperación de un BRICS ya mucho más ampliado. Más noticias dentro del medio, también importantes. China insta a Australia, Estados Unidos y los países occidentales a dejar de politizar los asuntos de los derechos humanos. El premier chino Li Qian urge a realizar esfuerzos para promover proyectos de reforestación y de suministro de energía. Más noticias: se entregaron a los usuarios las cargas científicas del primer satélite retornable y reutilizable de China. Y por último, en noticias destacadas del medio, Kazán acoge el diálogo sobre medios de comunicación del BRICS. Irán con Hispan tuvo imágenes impactantes. Masacre israelí deja decenas de muertos en Han Yunis. Cuba puede facilitar acceso de países del BRICS a mercados latinoamericanos. Resistencia iraquí golpea con drones objetivos vitales israelíes en Eilat, que son los territorios palestinos ocupados. Cuba se une como país socio al bloque multilateral del BRICS. Más noticias: Cuba pide detener impunidad de Israel tras ataques a prensa en el Líbano y los ataques a Palestina y Líbano. Si Israel comete un error, Irán los aplastará en tercera operación, avisa un alto clérigo iraní. Israel admite la muerte de 890 de sus militares desde el 7 de octubre del 2023. Irán tilda de crimen de guerra ataque israelí a periodistas en el Líbano, en el sureste del Líbano. Israel mata a 3 periodistas en ataque deliberado en el Líbano que cubrían crímenes israelíes. Turquía con TRT: horrible masacre en Jabalia, 150 muertos y heridos en ataques de Israel. Venezuela señala a Brasil de vetar su ingreso al bloque de los BRICS porque la campaña presidencial de 2024 ha sido la más latina de Estados Unidos. Erdogan: es esencial embargar armas a Israel para detener masacre en Gaza. España suspende compra de armas a Israel, una nueva muestra de apoyo a Gaza. Se abre una nueva posibilidad de diálogo para tregua en Gaza. Cómo los colonos judíos robaron nuestros burros en Cisjordania ocupada. Ataque israelí mata a 3 periodistas en el Líbano. Denuncian crimen de guerra. Adiós a Youssef Abu Rabi, el palestino que alimentó a Gaza bajo las bombas. Agencia árabe siria de noticias Sana en portada: resistentes libaneses liquidan a 10 militares israelíes y bombardean bases militares del ocupante. Nuevos bombardeos israelíes contra Gaza dejan muertos a 87 palestinos y heridos a otras decenas. Israel bombardea y asesina a periodistas en el Líbano. En una semana, el ejército ruso elimina 15.630 soldados ucranianos y derriba 521 drones de Kiev. 2 masacres israelíes en Gaza cobran la vida de decenas de palestinos.
El Líbano con Almanar en portada. Parlamentarios iraquíes buscan reducir la representación diplomática de Estados Unidos. El líder supremo emite una declaración de condolencias por el martirio de Hassan Safiedi. Israel reconoce la muerte de 890 soldados y miembros de seguridad. El presidente iraní dice que supervisará personalmente la expansión de las relaciones entre Irán y China. Hezbollah, el crimen no impedirá que los canales libres y honorables sigan cubriendo la agresión contra el Líbano y retransmitir el heroísmo. Ataque contra la resistencia de periodistas en el sur. El ejército de ocupación en el atolladero del sur. Más noticias. Los combatientes de la resistencia islámica continúan enfrentando a la incursión terrestre israelí y disparan más misiles y drones. Venezuela con Telesur, presidente Maduro arriba a Argelia para sostener reuniones sobre cooperación bilateral. Agresión israelí deja 3 periodistas muertos en el sur del Líbano. Venezuela rechaza veto de Brasil para impedir su ingreso en el grupo de los BRICS. India y Venezuela, cooperación estratégica y proyectos futuros. Cuba y Bolivia agradecen la adhesión a los BRICS. Asamblea Nacional entrega al Ministerio Público informe. Elecciones Estados Unidos 2024. Harris y Trump empatan al 48% en la última encuesta. Bombardeos israelíes asesinan a 3 nuevos reporteros en el Líbano. Pandillas haitianas atacan helicóptero de la ONU. En medio de la isla, Cuba debate. RTVE presenta imágenes falsas de soldados en Ecuador como si fuera Cuba durante el apagón. Radio Televisión Española. Cuba anuncia su alineación para el segundo partido de preparación al Premier 12. Fuerza Guantánamo. Guantánamo se levanta, recuperación tras el huracán Oscar. Nicaragua con el 19 y Nicaragua resalta importancia de la cumbre de los BRICS como el encuentro de promoción de un mundo multipolar. Gobierno sandinista iniciará la entrega de 63.717 bonos de bachillerato en las próximas semanas. Nicaragua en la 16 cumbre de los BRICS. Otra gran obra de impacto en la conectividad de Nicaragua inicia construcción del puente Mulucucú. Radio Argelia Internacional, un viaje en bicicleta para la libertad del Sáhara Occidental, comparada en Argelia, victoria significativa de la causa saharaui a nivel diplomático. El escritor y traductor argelino Mohamed Sari, conmemoración del Día Nacional de la Emigración. República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui, las estrategias modernas de la diplomacia marroquí, menos diplomacia y más mafia cuando se trata de Sáhara Occidental. Es reversible el reconocimiento en el derecho internacional. El caso de la República Saharaui y la influencia de Marruecos. Ecuador suspende sus relaciones diplomáticas con la República Saharaui. La gran huida, la desaparición de funcionarios marroquíes genera preguntas sobre la estabilidad del régimen. Formación no tendrás, solo deportes verás. Algún cotilleo, par de sustratos, información no tendrás, información no tendrás. Y bueno, hoy viernes 25 de octubre de 2024 vamos con el medio ruso Sputnik Mundo. El grupo BRICS ayuda a los países en su carrera hacia el desarrollo autónomo. La ONU ve las acciones de Israel en Gaza como posibles crímenes de lesa humanidad. Bolivia cree que el Banco de los BRICS será una alternativa a otras fuentes de financiamiento. Cuba ingresa al grupo de los BRICS en calidad de país asociado. Lo entiende todo. ¿Qué hay detrás del modo de actuar de Guterres respecto a la reforma de la ONU? Ucrania pierde un avión MiG-29 y 4 localidades en la última semana de combates. ¿Cómo podría contribuir los BRICS a la reforma integral de la ONU? Esto es muy importante, el tema de Gutiérrez. Vamos con ello. De todas maneras, hacemos un repaso muy rápido. Realmente lo que se está es rompiendo el colonialismo de todas maneras y poniendo un mundo multipolar que obviamente va a controlar bastante Rusia. Y luego lo de la ONU con Gaza es una cosa sin palabras. La ONU parece que ya no tiene sentido, entonces tiene que haber una reforma ya inmediata que va a ser entrando ese sur global a formar parte del derecho al veto y a formar parte de la asamblea de todas. Entonces, esa es la clave. Entonces, Guterres eh, ha venido realmente para negociar a oscuras, pero bueno, los otros dicen, ven para acá, que ahora te explicamos. Y le están explicando. Cuba ingresa en el grupo de los BRICS como país asociado y el Banco de los BRICS es muy interesante porque lo que estamos viendo es un ataque al dólar porque es la clave para que ya se deje el pirateo y tal, porque claro, el mundo no puede, la economía no puede estar basada en un papelito sin valor real. Objetivo verde, y un solo país con ello. No, eso no es así. Se tiene que cambiar hacia un sistema orgánico donde sean las fuentes de energía y los recursos naturales de los países
los que construyan esa economía de manera orgánica dentro de un win-win y que todos ganen, pero que sobre todo impongan las reglas los que tienen los recursos. Eso es así. Y no que sean los pirateados y los subyugados bajo el colonialismo por los que no tienen los recursos. Entonces, ese mundo ya ha cambiado. Ese mundo se basaba para esa estructura en crear una estupenda ficción que se llamaba Reserva Federal. La Reserva Federal, que es en realidad algo privado y que le costó la vida a los del Titanic, en las teorías conspiranoicas y no tan conspiranoicas, esa Reserva Federal y sistema de bancos centrales es una imposición de un financiamiento como la cúspide de toda la organización mundial, y ese financiamiento está basado en el dólar de unos pocos con intereses privados y un sistema de bancos y de red de bancos alrededor. Y eso, con el Banco del BRICS, empieza a cambiar. Entra en el mismo discurso, sistema de bancos centrales, etcétera, una reserva federal pero orgánica, para destruir esa estructura que nos tiene completamente colapsados y que no tiene salida. Sheinbaum descarta que estallido de presuntos autobomba en Guantánamo sean, a ver qué dice esta señora, sean actos terroristas. Bueno, pues tú me dirás qué es. Y bueno, en fin, ¿y aquí nos andamos? Vamos a ver qué dice de Guterres, porque esa es la clave, ¿no? Vamos a ver. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es consciente de la necesidad de reformar la estructura de la organización, declara Sputnik el senador ruso Vladimir Zavvarov. No obstante, podría estar siendo presionado por el dominio occidental para no seguir adelante con las reformas señaladas. Esto es muy interesante. Es una persona inteligente, lo entiende todo, pero es poco probable que exprese su opinión directamente. Es consciente de que si se pronuncia en contra del dominio occidental en la ONU, no será secretario general durante mucho tiempo. Esta es la clave, esto lo apunta Zavvarov, ¿no? Entonces tiene una actitud y una postura prudente, y el senador ruso profundizó en que el grupo BRICS no es una estructura opuesta a la ONU, al revés, totalmente compatible, de eso estamos de acuerdo, son un grupo económico de los principales productores de todo. Y ya está, que son los amos del mundo real y no los que están siendo ahora, esa islita anglo y su brazo colonial tardío con sus células terroristas repartidas por varios países, entre ellas la antisemíticamente denominada Israel. O sea, todo esto no puede ser, no podemos seguir en un grado de pirateo extremo con código de exterminio y racismo mezclado, o sea, una locura, no puede ser. Entonces, dice que Occidente y los rusos ven la reforma de maneras muy diferentes. Dice que en Rusia rige el principio de mayoría global y los norteamericanos lo que quieren es reinar ellos y ya está. Hombre, hay que tener en cuenta que la ONU no es inventada por Estados Unidos, heredada de la Sociedad de las Naciones, invento de Estados Unidos, y que nada más que son estructuras Bretton Woods, todas las que hay ahora mismo, Banco Mundial de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federal, la ONU, etcétera. No es más que una estructura de Bretton Woods para construir el dólar como si fuera la clave de todo, ¿no? O sea, el dólar es como ese papel sin valor y sin un soporte real en oro, como si fuera todo a partir de eso. Y esto ya ha muerto. Esto ya ha muerto y ya lo que se ha multiplicado, como bien dice aquí, el peso internacional de los países que de verdad son los productores, y que bueno, ya vamos a un cambio de era, vamos, estamos ya en el cambio de era y en un nuevo orbe mundial. Viva Palestina libre del agua al agua, viva el Congo, viva Haití, viva el Líbano y viva tantos países machacados por el genocidio anglo, y boicot, desobediencia civil, huelga general indefinida, salida a las calles y activismo en redes. La Carmen López te lo cuenta. Información